Yeshua HaMashiach es el Cordero del Padre Jehová, lo que implica que en su ministerio terrenal sus pensamientos, palabras y acciones giraban describiendo un movimiento circunferencial perfecto que orbitaba en derredor de los pensamientos, voluntad y emociones de Jehová Padre Creador, por lo que como Cordero siempre reconoció con claridad la voz de su dueño, haciendo Shema de sus instrucciones, con el propósito de rescatar y salvar lo que se había perdido. Acompáñanos en este banquete de vida y descubre el rol de la Eclesía en el plan de salvación a continuación. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a este banquete de vida que será para ti de muchísima bendición, pues tiene una instrucción de cómo compartir el mensaje de salvación con todos los que conoces, porque te unes al propósito de Jehová para la salvación de las almas. Les bendigo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén. Preciosos reyes amados, la ley de Pareto establece de forma general que el 20% del esfuerzo produce el 80% de los resultados, lo que también se aplica a la eclesía, en donde los que se sientan son muchos, pero los que trabajan efectivamente en la extensión del reino somos pocos. Debemos orar para que el Señor mueva a los que conocen, pero no aplican a que pongan por obra el predicar el mensaje de salvación al que todos hemos sido comisionados. Recordando siempre que Yeshua en la parábola del sembrador nos dijo que la semilla de la palabra caería en mala tierra, pero también instruyó que la buena tierra daría 100 veces más. No sabemos frente a qué tipo de terreno estamos. Por ello, prediquemos a tiempo y destiempo la palabra de Dios sin prejuicios de la tierra que la recibe, que el Padre es quien hace fructificar. Es así como dentro de las profecías que detallan la obra del Redentor Yeshua, encontramos que el Mesías sería luz para los gentiles y no solo para el pueblo de Israel. Lo dice al respecto Isaías, capítulo 49, versos del 6 al 7. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ahora bien, en Hechos capítulo 1, verso 8, encontramos el equipamiento que sostiene el dar cumplimiento a la gran comisión. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Es con la ayuda del Paráclito que podemos trabajar efectivamente en la extensión del reino. En el Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 9, verso 51, Yeshua emprende su viaje a Jerusalén, porque se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo y se estaba preparando para asumir su crucifixión, por lo que intensifica su ministerio y la formación de sus discípulos. En este recorrido se suceden los hechos que solo aparecen en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso del 1 al 24, con el envío de los 72 discípulos, a modo de entrenamiento para que continúen su obra redentora después de su ascensión. Lo que muestra que en Dios no hay nada improvisado, todo obedece a un orden divino. En este contexto desarrollaremos este banquete de vida y para ello lo dividiremos en dos partes, esta porción del Evangelio de hoy. La primera parte va del verso 1 al 12.
Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla, antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no quieren recibirles, vayan a sus plazas y digan: nos sacudimos y les dejamos hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies. Con todo, sépanlo bien, el reino de Dios ha venido a ustedes. Yo les aseguro que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Preciosos reyes amados, en la Biblia Kadosh dice en Lucas 10, verso 1, después de esto, el Adón nombró otros 70 talmidín y los mandó delante de él en pareja a todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir. En esta versión dice 70 discípulos, lo que se puede conectar con el capítulo 10 de Génesis, que comúnmente se conoce como la tabla de las naciones, que es una lista de los fundadores patriarcales de 70 naciones que descendieron de Noé a través de sus 3 hijos. De Sem, 26 naciones, de Can, 30 naciones y de Jafé, 14 naciones. También se puede conectar con Números capítulo 11, versos del 16 al 17, donde Jehová manda a Moisés a juntar 70 ancianos de Israel, a quien infundiría de su espíritu que estaba en Moisés sobre ellos, con el propósito que ayudaran a Moisés con la carga del pueblo, lo que representa una gran prefigura de la gran comisión, de hacer discípulos en todas las naciones. Y es que en Cristo, Jehová nos eligió desde antes de la fundación del mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha, como pueblo suyo, de acuerdo a Efesios capítulo 1. Estos 70 o 72 discípulos, de acuerdo a la versión, van comisionados a preparar el terreno para la semilla que Yeshua va a sembrar en esos terrenos. De manera que, teniendo conocimiento de su verdad y poder, las reciban y retengan para que fructifique abundantemente. A diferencia de los samaritanos del banquete de vida del pasado Shabbat que les rechazaron. Yeshua les recalca que el encargo que les ha asignado es valioso, es importantísimo, pues la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. La cosecha es abundante y simboliza que son muchas las almas que necesitan ser alcanzadas con el mensaje del Evangelio. Y cuando les dice que los obreros son pocos, está recalcando la escasez de discípulos efectivos y dispuestos a trabajar en la obra del reino. Una vez más, se nos revela la importancia de la oración, pidiendo al Padre para que envíe más trabajadores a la cosecha. Y a través de estas oraciones están siendo llamados todos ustedes a ser un obrero en la viña del Señor, compartiendo por amor la verdad del Evangelio libre de contaminación. A continuación, les presentaré
el manual de operaciones para la eclesía activa en el plan de salvación por Yeshua HaMashiach, que se encuentra contenido en Lucas capítulo 10, versos del 3 al 12. Pero antes debemos conocer cuál es la misión y visión de la eclesía para podernos mover efectivamente en el uso bien certero de este manual. La misión de la eclesía es hacer discípulos de Yeshua HaMashiach en cumplimiento de la gran comisión, lo que implica transmitir las enseñanzas de Yeshua a través de las cuales el discípulo desarrolle una relación personal con Dios y aprenda a vivir conforme a los principios del reino y a su vez enseñe a otros, colaborando en la extensión del reino de amor, cumpliendo con el propósito del Padre que todos sus hijos se salven. En la visión de la eclesía es reflejar el carácter de Cristo, amando a Jehová con todo el corazón, mente y fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos, siendo obedientes, fieles, humildes y amorosos. Se trata de un proceso de transformación en donde la eclesía pasa de dulo a esposa santificada, para que al sonar de la trompeta sea gloriosa, sin manchas ni arruga, y pueda habitar con el esposo en la nueva Jerusalén celestial, adorándole y sirviéndole en su presencia. Ahora vamos a ver cuáles son los principios fundamentales de este manual de operaciones. Primero, la eclesía requiere de valentía y dependencia en todo de Dios. Lo vemos en Lucas 10, verso 3. Su eclesía mensajera encuentra una feroz resistencia y oposición al mensaje de salvación. Por ello, Yeshua les advirtió que atravesarían dificultades y peligro porque les enviaba como corderos en medio de lobos, dejándoles en claro a qué se exponían y así eliminarles cualquier pensamiento fantasioso de lo que significaba ser su servidor, lo que implicaba que llevaran el mensaje de salvación a las almas bien dispuestas a recibirlo, que se encontraban dispersas en medio de una multitud de opositores hostiles. Podemos caminar en medio de lobos, proclamando la buena nueva de salvación, que Jehová cumplirá en nosotros lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los preservará del maligno. En segundo lugar, la eclesía requiere de humildad y fe, como aparece en el literal de Lucas 10, verso 4. La eclesía debe poner toda su confianza en Dios y depender de su provisión por caminar bajo su autoridad. Es así como Jehová Dios le suple en todas sus necesidades, y esta es la razón por la que ellos no debían llevar monedero, ni bolsón, ni sandalia, siendo un símbolo visible de desprenderse de las preocupaciones mundanas para dedicarse en pleno a la gran comisión, por lo que además se les ordenó ni se detengan a visitar a conocidos, ya que no es tiempo de socializar, perdiendo tiempo valioso de la empresa de Dios para la salvación de las almas. Siendo así, Jehová proveerá, como lo dice Mateo capítulo 6, versos del 31 al 33, no se inquiete entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Tercero, la eclesía porta la paz y bendición del reino de Dios, como aparece en el literal de Lucas 10, versos del 5 al 6. Los discípulos portaban la unción de Yeshua HaMashiach, así que al entrar en cualquier casa, la bendecían diciendo, la paz sea en esta casa. Y su saludo era una invitación a los habitantes de ese hogar a experimentar la shalom de Dios,
que no es solo la ausencia de conflicto, sino que además es plenitud de bienestar y restauración que proviene de una relación restaurada con Dios. Por ello, era fundamental que un hombre de paz aceptara la paz de Dios. De lo contrario, la bendición volvería a ellos. Lo que marca el principio fundamental de que recibir el mensaje de salvación es en entrega voluntaria sacrificial, porque Dios no violenta a nadie. La bendición viene por el cumplimiento de Mateo capítulo 10, versos del 40 al 42. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. En cuarto lugar, la eclesía tiene contentamiento con la provisión divina. Lo vemos en Lucas capítulo 10, verso 7. Yeshua enfatiza la importancia del trabajo en la obra del reino y el derecho que tienen sus mensajeros a recibir con gratitud la hospitalidad y apoyo de aquellos a quienes sirven, sin exigir privilegio. Coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Esto los lleva a permanecer donde son aceptados, promoviendo así una eclesía sólida de testimonio auténtico. Es un compromiso establecido en Gálatas capítulo 6, verso 6, el que recibe la enseñanza de la palabra, que haga participar de todos sus bienes al que lo instruye. En quinto lugar, la eclesía porta el poder sanador de Dios y anuncia el reino. Lucas 10, verso 9. La instrucción es clara. Sanen a los enfermos y digan a su gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. La sanación dada por Jehová no solo se refiere a la restauración física, sino también a la restauración espiritual, lo que muestra la cercanía del reino de Dios, que representa la soberanía de Dios y su gobierno sobre quienes aceptan el mensaje salvador y que ahora se reconcilian con Dios y se someten a los mandatos y leyes de su reino, haciendo techubá, por lo que acceden a todas sus bendiciones. La salud es restituida para en adelante vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Ejemplo claro tenemos en Juan capítulo 5, verso 14. Después Yeshua lo encontró en el templo y le dijo, has sido curado, no vuelvas a pecar. De lo contrario, te ocurrirán peores cosas todavía. En sexto lugar, la eclesía tiene advertencia para los que rechazan el evangelio. En Lucas 10, de los versos del 10 al 12. El acto de sacudirse el polvo de sus pies sirve como testigo contra cualquier ciudad que hubiera rechazado su mensaje. Significa que no tenían ya nada que ver con sus habitantes y por lo tanto no retendrían nada de ellos, ni siquiera el polvo que accidentalmente se pegó a sus sandalias. Ahora, los de Sodoma y Gomorra son mencionados en las Escrituras como ejemplos de los peores y más aberrados pecadores, pero Yeshua advierte que el juicio será más severo para los que oyeron el evangelio y no lo aceptaron, que son como Sodoma. No hay que insistir en los lugares donde el evangelio es rechazado, pero sí hay que advertir sobre las consecuencias. Ya lo dice segunda de Pedro capítulo 2, verso 6. También condenó a la destrucción y redujo a ceniza a las ciudades de Sodoma y Gomorra, para que sirvieran de ejemplo a los impíos del futuro. Yo les digo, preciosos reyes amados, que si ustedes ponen por obra este manual de operaciones, tendrán la certeza de obrar en conformidad a las instrucciones de Yeshua y tendrán contentamiento por hacer la voluntad de su dueño Jehová de los ejércitos. En la segunda parte del Evangelio de Lucas capítulo 10,
contenida para nosotros en los versos del 17 al 20, analizaremos los resultados de aplicar fielmente el manual de operaciones para la eclesía activa en el plan de salvación por Yeshua HaMashiach. Los resultados tienen una evaluación de bendición, ya que narran la alegría de los 72 discípulos que regresaron después de haber sido enviados por Yeshua HaMashiach. Por lo que, si aplicamos fielmente los principios de este manual de operaciones, los resultados deben incluir, primero, cobertura del reino de Dios. En el verso 17a, los 72 discípulos volvieron muy contentos. La cobertura del reino se demuestra en que regresaron todos, regresaron los 72, lo que traduce que ninguno de los corderos enviados fue devorado por los lobos. Es el cumplimiento de 1 de Juan, capítulo 5, verso 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y el maligno no lo puede hacer nada. En segundo lugar, hay demostración de autoridad espiritual en los versos desde el 17b al 19, diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Yeshua les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Esto es autoridad espiritual genuina sobre las fuerzas del mal. La mención de serpientes y escorpiones simboliza las fuerzas malignas opositoras y los peligros a los que los discípulos atraviesan al proclamar el Evangelio, y que en Yeshua tienen la autoridad de pisotearlos, y además hay la garantía de una promesa de que no habrá arma que les haga daño al llevar el mensaje de salvación en cumplimiento de la comisión encomendada. Es confiar que Dios protege y da poder a sus discípulos para enfrentar cualquier adversidad. La autoridad espiritual no es por mérito del discípulo, sino con el poder del nombre de Yeshua HaMashiach, lo que es confirmado por Filipenses capítulo 2, versos del 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Yeshua se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Tercero, reconocer el verdadero valor espiritual de obedecer a Yeshua. En el verso 20 se nos dice: sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se sometan a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Yeshua nos enseña que la verdadera fuente de gozo no es la manifestación del poder espiritual, sino que nuestros nombres están escritos en los cielos, siendo un recordatorio poderoso de que pertenecemos al reino de Dios. Y la certeza la tenemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Nunca borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Cuarto, seguridad en la relación con Jehová Dios. Quienes operan dentro de este plan entienden que su identidad no depende de obras, milagros o autoridad sobre el enemigo, sino de su posición como hijos de Dios por obedecer a Jehová. Y el contentamiento nos viene porque sabemos que tenemos una relación de comunión eterna con el Creador. Así que la eclesía activa debe enfocarse en su propósito eterno, más que en las señales visibles. Ya nos dice el apóstol Juan, capítulo 1, verso 12, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Quinto, efectividad en la extensión del reino, porque de la misma manera que estos 72 discípulos tuvieron éxitos en trabajar para el reino, quienes sigan este camino de santidad y fidelidad, ceñidos a las instrucciones de Yeshua, verán el impacto del mensaje de salvación
que proclaman, alcanzando a más personas, transformando vidas para la salvación de sus almas, cumpliéndose lo que dice Hechos capítulo 6, verso 7. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Aplicar fielmente este manual de operaciones requiere de una entrega sincera, en plena adoración, obediencia y servicio a Jehová Dios y sus propósitos divinos en reflejo del amado Yeshua HaMashiach. Preciosos Reyes Santos, les invito a ampliar sobre el tema viendo la hermenéutica de estas lecturas, cuyo enlace se los dejo en la descripción. Básicamente, la misión de la Eclesía Santa es proyectar, multiplicar y dar a luz todo lo que su amado novio Yeshua es. Para esta labor fuimos provistos del logo y el rema por medio del bautismo de agua y en fuego, es decir, en alma y espíritu, recibiendo la capacitación de discípulos con la finalidad de participar como testigo y posteriormente como apóstoles que extienden la cultura del reino sobre los territorios donde fundan nuevas casas de formación de adoradores en espíritu y en verdad. La única forma en que los ciudadanos de una nación pueden conferir su ciudadanía a un extranjero es por pacto matrimonial. Por ello, ser ciudadano del reino de Dios se logra por desposarse con el amado novio de la Eclesía, Yeshua HaMashiach. Y para ello, el Padre Jehová ha enviado mensajeros a lo largo de toda la historia de la salvación que entregan la propuesta matrimonial de Yeshua a toda alma que está en libertad de aceptar los lineamientos de la Ketubá, es decir, el logos de Jehová. Si decide aceptar caminar bajo la voluntad del novio, entonces se desposa con el amado Yeshua, recibiendo de él un nuevo origen, identidad, propósito y destino, por el bautismo en agua y en espíritu y fuego, que le dotan de la capacidad sobrenatural para perseverar en santidad mientras aguarda la venida del novio, ocupándose mientras lo espera de la gran comisión, que la une al propósito del amado, quien anhela que nadie se pierda. La comisión de los 72 muestra que la proclamación del Evangelio es responsabilidad de todos los discípulos y no solo de unos pocos selectos, y que el mensaje del Evangelio es urgente. Todo discípulo de Yeshua HaMashiach proclama el mensaje de salvación en obediencia a Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. En total emuná o fidelidad, que viene por hacer Shema, que significa oír la palabra predicada bajo la actitud de poner por obra lo que la palabra de Jehová instruye, porque aunque miras a un hombre o a una mujer predicando, no lo hacemos bajo nuestro propio nombre, ni bajo humanos criterios, lo hacemos en obediencia a la gran comisión. No somos heridos por los rechazos de quienes no quieren recibir el mensaje, porque quienes anunciamos la buena nueva de salvación solo somos carteros que hemos asumido la tarea de entregar las cartas o correspondencia que contienen el mensaje del remitente Jehová Dios, con las cláusulas para asistir al banquete de boda del Cordero, cuyos destinatarios son cada uno de ustedes. Ahora bien, entregar el mensaje completo sin contaminación le da paz al mensajero, como lo refleja el apóstol Pablo en Hechos 20, versos del 26 al 27. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Preciosos Reyes amados, a cumplir llenos de gozo el rol de la Eclesía en el plan de salvación, con la certeza de que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén.
No olvides darle me gusta a este banquete de vida, suscríbete en nuestro canal, activa la campana de notificaciones, comenta el minuto de impacto y sea agente multiplicador siendo parte de la gran comisión, compartiendo con todos tus contactos este banquete de vida evangelizador.